Es un bonito momento en donde siempre el Señor anhela bendecirnos, ¿verdad?, con su palabra. Por eso siempre nos acercamos delante de su presencia, hermano, porque siempre es nuestro anhelo oír su voluntad, que nos guía, que nos dirige, hermanos. Así es que esta hora preparemos nuestro corazón para poder, hermanos, esta noche recibir de parte de Dios su consejo. Bienvenidos los que se sintonizan esta hora, y los que estamos aquí pues también bienvenidos. Vamos a leer siempre Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Cristo. Oremos al Señor, hermanos, y que Él nos hable, que Él nos dé el entendimiento, el discernimiento de su voluntad. Usted que nos escucha, pues también ahí en su lugar, pídele al Señor que le hable, que nos hable, porque Él siempre anhela guiarnos a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Padre, de estar delante de tu presencia. Gracias por cada hermano, Señor, que se ha hecho presente. Hermanos que vienen y se esfuerzan, Señor, para estar aquí unos momentos delante de tu presencia, como tú lo has dicho, Señor. Que no hagamos como aquellos que tienen por costumbre no congregarse, sino que nos acerquemos a ti, ya que los tiempos son malos, Señor. Los tiempos son difíciles. El enemigo, dice tu palabra, anda como león rugiente viendo a quien devora. Por eso, Señor, tú nos cuidas a través de tu palabra, nos hablas para que no caigamos, Señor, en ignorancia, no caigamos en el mal. Por eso, Señor, rogamos que bendiga nuestras vidas y a los oyentes por medio de las redes sociales. Bendíceles, bendice mi vida, Señor, bendice mis hermanos aquí presentes. Tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa esta noche en ellos, en mi vida, Señor. Yo necesito de ti, amado Rey. Necesito, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia. Abrázame, Señor, con tu amor esta noche. En el nombre de Cristo, danos tu porción, danos tu bendición. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Esta hora, pues, hermano, nos corresponde estudio bíblico, siempre los días jueves. Y es muy importante, hermanos, que no perdamos la secuencia de los estudios bíblicos, ya que, hermanos, se detalla capítulo a capítulo. Y allí podemos nosotros adquirir mucho entendimiento de las Escrituras, mucha sabiduría
y entendimiento y discernimiento, hermanos, y comprender claramente la voluntad de Dios. Para eso sirven las enseñanzas bíblicas o los estudios bíblicos, para que seamos edificados en la palabra. Esta noche nos corresponde la entrega número 7 y el tema es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Claramente, ¿verdad? El encabezado lo dice, la sabiduría de lo alto, o la sabiduría que viene de Dios, ya que su origen está en Dios, que la da, para que el cristiano, aquel que viene al Señor, pueda caminar sabiamente, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, aquella que Dios regala, aquella que Dios, hermano, da a aquel que se acerca a Él, aquel que cree en su voluntad y en sus promesas. Y por eso es que el creyente puede hacer la voluntad de Dios, puede andar sabiamente. La misma Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, se aleja, pero el insensato cae, ¿verdad? Cae, falla. Pero el que es sabio, hermano, es entendido. Es entendido. Pero también Santiago hace referencia también a la sabiduría humana. Hace referencia, hermanos, a esa sabiduría que es de esta tierra, que es terrenal, y que el hombre, la persona, camina conforme a sus propios razonamientos, conforme a su propio intelecto. Y la misma Biblia nos habla y dice que al hombre le parece que sus caminos son rectos, pero su fin es de muerte, porque camina con su propio razonamiento. Es una sabiduría que lo lleva quizás a obtener conocimientos terrenales. Por lo tanto, no le trae ningún beneficio espiritual. Y el hombre sin Dios no comprende las cosas del Espíritu, no las entiende. Por eso Santiago aquí hace estas dos diferencias que vamos a ver esta noche, entre la sabiduría que Dios da, o la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, y la sabiduría terrenal que es humana. Amén. Nosotros pues, lejos de Dios, no comprendíamos, ¿verdad? No teníamos el entendimiento, la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que en estos versos Santiago medita en 6 versículos muy importantes, hermano, muy maravillosos, para que aquel que está caminando en sus propios razonamientos entienda que sus caminos son caminos de muerte, caminos que lo llevan, hermanos, a la muerte, y muerte espiritual. Muerte espiritual, muerte sin Dios, porque no es con el intelecto, no es, hermano, con la capacidad humana o sabiduría de hombres que se puede alcanzar la gracia de Dios, sino es por pura misericordia y bondad de Dios, porque Él nos ha regalado el entendimiento, Él nos ha regalado la sabiduría, para que hoy estemos aquí gozándonos, para que hoy estemos caminando, hermano, conforme a su voluntad. Esa es la sabiduría. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer la voluntad de Dios, podemos guiarnos, podemos ser sabios, podemos ser entendidos,
Podemos y tenemos la capacidad de rechazar el mal, de observar, hermano, el mal y de apartarnos de él claramente, ¿verdad? De apartarnos de aquello que va a dañar nuestra comunión con Dios. Pues fíjese que esta sabiduría viene de Dios, es de lo alto, le pertenece a Dios. Dios es que la da. Por eso hay versículos, y este mismo Santiago parece que dice que el que está falto de sabiduría, entendimiento, pídala a Dios. Pídale esa sabiduría, ese entendimiento a Dios. Salomón pidió sabiduría porque él se sentía incapaz, hermano, de dirigir un pueblo muy grande, el pueblo de Israel. No había capacidad humana en él para atender las necesidades del pueblo, para actuar sabiamente, hermano, juzgando al pueblo. Entonces Salomón se da cuenta de que él no podía en su humanidad. Y eso es así, hermano. En nuestra humanidad no podemos hacer nada. Alejados de Dios nada somos, dice la Escritura. Si no estamos tomados de su mano, nada somos. Para entrar en una introducción, hermano, vamos a leer unos versos para que entendamos acerca de la sabiduría que viene de Dios, o la sabiduría de lo alto. Y vamos a leer 1 Corintios, porque me gusta cómo Pablo habla acerca de esta sabiduría. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 al 31. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Ahí vemos claramente que la sabiduría viene de Dios. Dice que escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Quizás algún día nos menospreciaron a nosotros, nos vieron de menos. Las élites nos vieron de menos. Los super sabios de esta tierra nos hicieron a un lado. Pero Dios no nos hizo a un lado. Dice que lo vil del mundo escogió Dios. ¿Quién daba un 5 por nosotros? ¿Quién podía tomarnos de la mano y ayudarnos en nuestra angustia? Solo Cristo vino, hermano, y nos tomó de su mano y nos regaló la sabiduría de lo alto, el entendimiento para comprender su voluntad plena a favor nuestro. Porque el Señor es misericordioso, hermano. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de su verdad. Solo así, hermano, acercándonos a Cristo, que dice que fue hecho sabiduría. Dice aquí, sabiduría, justicia también. Ahí lo dice la Escritura. Quiere decir que podemos tener la verdadera sabiduría, hermano, que es la celestial, a través del Hijo de Dios, a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, dice, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Los príncipes de este siglo, los que se creen entendidos, los que se creen sabios. Es por eso, hermano, que vemos allá los apóstoles predicando el evangelio con toda sabiduría y con todo entendimiento, hermano. Y las personas quedaban atónitas de ver la sabiduría de los apóstoles, de ver cómo ellos podían comprender la gracia de Dios, de ver cómo a ellos se les había revelado el mensaje de la cruz. Hermano, es precioso cómo pues no podían resistir cuando apedrearon a Esteban, no podían resistir, dice, su hablar, porque no es, hermano, de nosotros, sino de Dios. Es gracia de Dios. Nuestro hablar es por gracia y misericordia de Dios. Nuestro entendimiento es por gracia y por misericordia de Dios, que ahora, hermano, tenemos la sabiduría de Dios. Esa sabiduría ha sido depositada en cada cristiano. Leamos Santiago capítulo 1 al 5. Santiago capítulo 1 verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si hay falta de sabiduría, pídala a Dios, que da sin reproche. Y pida con fe, dice la palabra. Pida con fe. Muchas veces no entendemos las escrituras. Pidamos sabiduría al Espíritu Santo. Pidamos entendimiento, discernimiento de la Sagrada Escritura, porque el Señor nos manda a escudriñar su palabra, y solo la sabiduría de Dios puede iluminarnos para ello. Solo su presencia y su gracia. Esta sabiduría reposa en el creyente. Leamos Isaías 11 verso 2. Isaías 11 versículo 2. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando del Mesías, pero también el cristiano tiene todas estas bendiciones. Tenemos este espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, todo eso reposa en usted y en mí, hermano, no se goza. Tenemos todos esos atributos que son de Dios, los tiene el cristiano. Por eso no nos sintamos incapaces de servirle al Señor. No nos sintamos que no podemos nada. Hermano, es Dios el que nos va a dar el entendimiento, el empuje. Usted no se quede atrás, usted sírvale al Señor, usted gócese, usted anuncie el evangelio. Más al final, Santiago habla de ello, de sembrar, de la siembra. La sabiduría no se queda solo en el conocimiento, hermano. Lo que hemos recibido no se queda solo ahí. El Señor quiere más de nosotros. Dice, hermano, entrando ya en los versos, ya entendiendo estos versículos, podemos centrar en estos 6 versículos que Santiago nos cita. ¿Vea? Santiago hace un llamado aquí ferviente, hermano,
a nuevamente no solo que seamos oidores, sino hacedores. Porque aquí vemos claramente en el primer versículo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace a los creyentes, hermanos, porque se entiende que quizá, hermano, habían muchos que se creían espirituales o espirituflásticos, como dicen aquí. Algunos por ahí decía espirituflástico. Se creía quizás más sabio que otro, más entendido. Y eso se da en las congregaciones, hermanos. Y aquí no dudamos que se daba, porque para que Santiago hiciera esta pregunta es porque quizás habían creyentes que se creían más sabios, más espirituales, más entendidos que otros. Y eso no es así, hermanos. Eso no debería ser así. Si el Señor le ha dado algo, pues compártalo. Bendiga a otros con el entendimiento, con la sabiduría, con la capacidad que Dios le ha dado, con la fe que Dios le ha dado. Entonces, aquí hace esta pregunta. Y el primer punto que vamos a ver es, hermano, el que dice tener la sabiduría de lo alto muestra con su obra su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Con su buena conducta muestra sus obras en sabia mansedumbre. Lo dice aquí este versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Volvemos allá, hermano, cuando en el versículo 1 del capítulo 3 le dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque quizás muchos se querían hacer maestros y entendidos, pero no les había sido dado el ser maestros. En el cuerpo de Cristo, hermano, no todos tenemos la misma función. Amén. Hay jerarquías, hay un orden, porque Dios es Dios de orden. Y no todos vamos a hacer lo mismo, no todos vamos a ser maestros, sino que Él constituyó a unos pastores, a unos maestros, a unos evangelistas, y así, hermano, nos ha dado diferentes dones para edificación de la iglesia. O sea que no todos vamos a hacer la misma función, como el cuerpo, nuestra mano no hace la función de nuestra mano, de nuestra otra mano izquierda, ni la derecha, ¿va? Son diferentes funciones. Son diferentes funciones. Nuestro pie izquierdo no hace la función del derecho. O sea, son diferentes funciones. Cada miembro tiene diferente función. Y aquí vemos claramente que también hace referencia Santiago a que no es precisamente, hermano, nuestro hablar que va a indicar, hermano, precisamente nuestro actuar, porque, hermano, es importante saber de que nuestra conducta va a hablar más que nuestras palabras. Nuestro hacer va a hablar más que lo que nosotros digamos con nuestros labios. Tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que predicar con los hechos, haciendo la obra de Dios tal y como nosotros quizás, el que lleva el mensaje debe predicar con los hechos. Debe predicar, hermano,
debe hacer lo que predica, debe hacer lo que anuncia. Si hablamos de pecado, aquel que predica, hermano, debe abstenerse del pecado, debe practicarlo, debe dejar el pecado, primeramente él, porque somos ejemplo para muchos. ¿Vea? Entonces aquí está hablando de la práctica. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tenemos la sabiduría del alto, hermano, vamos a mostrar nuestras obras en sabia mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Es la virtud del que es tardo, del que es de trato suave y tardo en airarse. Esa es la mansedumbre. Trato suave y tardo en airarse. Quiere decir, hermano, que estas virtudes son muy importantes en el pueblo del Señor, porque de la manera que sea nuestra conducta, hermano, claramente las personas o los amigos o los conocidos que tengamos van a ver en nosotros que realmente hay un entendimiento, que realmente hemos entendido el Evangelio, que hemos comprendido la verdad del Evangelio. Por eso Santiago hace énfasis primeramente en esto. Debe mostrar con su conducta lo que dice, lo que habla, porque aquí quizás muchos estaban fallando en eso. Decían ser sabios, pero su conducta era lo contrario. El cristiano, hermano, debe mostrar, hermano, a los demás, aquellos que no conocen al Señor, por sus obras, que Cristo ha hecho una obra poderosa en él. Es tremendo cuando venimos o las personas vienen a las congregaciones y dicen que son cristianos, pero allá afuera son otros. Amén. Allá afuera son diferentes, o allá afuera nosotros fallamos, somos cartas leídas. Por eso debemos demostrar con nuestra conducta en sabia mansedumbre, hermano, lo que somos. Si somos hijos de Dios, pues nuestra conducta debe ser conforme a hijos de Dios. Y de ahí, hermano, se muestran pues esos frutos de lo que hemos recibido. Son frutos que deben ser mostrados. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y si algo tenemos, si algo Dios nos ha dado, si nos ha dado el entendimiento, si nos ha dado la sabiduría, pues, hermano, nuestra conducta debe ser muy distinta. Porque hoy ya, hermano, no se entiende quién es quién. El creyente ya es amigo del mundo. Y el que es amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que debe haber una diferencia, hermano. El pueblo de Israel hacía diferencia entre las demás naciones. Era el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel era diferente a los pueblos enemigos, a los pueblos paganos, porque ellos adoraban a un Dios vivo. Amén. Y nosotros como hijos de Dios adoramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Por eso, hermano, el cristiano debe mostrar con su conducta que es hijo de Dios, que es creyente, que es hijo de Dios y que hace la voluntad de Dios y que rechaza el pecado. Pero muchas veces somos amigos del mundo. Ahí deshonramos la obra de Dios, ahí fallamos, ahí pecamos. Pero, hermano, reflejemos la conducta, como lo dice aquí Santiago. Exhorta a la iglesia, exhorta a los hermanos a que se conduzcan, hermano, conforme a la sabiduría que el Señor les ha dado, a que lleven a cabo las obras de la sabiduría de lo alto que han recibido. Así es que nosotros, hermano, practiquemos las obras, practiquemos la voluntad de Dios. Amén. Seamos hacedores
de la sabiduría que hemos recibido. También el que tiene la sabiduría de lo alto, hermano, no guarda celos amargos y contención en su corazón. Amén. El que tiene la sabiduría de lo alto no guarda celos amargos y contención en su corazón. Vamos a leer capítulo 14, versículo 14, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Aquí está hablando del celo, hermano, en el sentido de la envidia, de la inconformidad por el bien de otro. O sea, hermano, como que había un celo, quizás porque algunos tenían diferentes privilegios más altos que otros, hermano, y eso no es así. Fíjese que hay, hermano, jerarquías, y el que está más arriba es el que sirve más a los demás. O sea, está al servicio de más personas, de más cristianos. Eso es así. Hay más responsabilidad. Entonces aquí se daban celos, como el ejemplo que vemos allá cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María, pues veían la capacidad de Moisés o el privilegio que Moisés tenía, entonces tenían envidia y celos de él, y por eso fueron castigados, hermano. Los celos son castigados por Dios, los celos son castigados por el Señor, y esto lo que trae es, hermano, a la persona amargura. No hay paz, porque está viendo, hermano, lo que otros hacen. No se está viendo él con lo que el Señor le ha dado, con el privilegio que el Señor le ha dado, sino que está viendo el actuar de otros. Aquí da otro ejemplo en Hechos 5:17, cuando habla de los saduceos que tuvieron celos de los apóstoles, porque los apóstoles estaban haciendo la obra de Dios y tuvieron celos, pero eran celos, hermano, contenciosos, celos amargos, porque los apóstoles hacían milagros y maravillas, hermano, hacían la obra de Dios, porque a eso los había mandado el Señor. Y los saduceos tuvieron celos de los apóstoles por los prodigios que ellos hacían. Ahí lo dice en Hechos 5:17. Entonces el creyente, hermano, debe evitar los celos y las contiendas. Debemos evitar los celos y las contiendas, porque ahí se da también la murmuración, que es castigada por Dios. Los celos, las contiendas, todo eso es fruto de la carne. Amén. Y nosotros debemos crucificar los frutos de la carne y andar en el Espíritu. Por eso hay una exhortación aquí con respecto a esto de parte de Santiago. Dice que esto no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal, o sea, irracional, y es diabólica, es obra de Satanás. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese que el que practica tales cosas, al final termina yéndose de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque hay amarguras. Hermano, hay raíces de amargura y la persona no está tranquila, está viniendo pero no está tranquila, porque tiene celos amargos, porque no le dan quizás un privilegio que él anhela tener, le dan quizás el de lavar en los baños, y él quiere tener otro privilegio más alto. Entonces,
Muchas veces estas personas al final terminan yéndose de las congregaciones porque están practicando estos celos. Leamos Gálatas 5:20. El creyente debe evitar, hermano, estas situaciones. Gálatas 5:20. Del 19 vamos a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, dice, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces podemos perder la bendición, hermano. Por eso le digo, muchas personas andando en esto que alejan de Dios, se alejan de Dios, se van al mundo porque practican estas cosas, y estas cosas es obra de la carne, no es obra del Espíritu. Ahí claramente lo dice Gálatas. Esta es obra de la carne, las contenciones. Y esto muchas veces estanca al creyente, lo estanca, no avanza espiritualmente. Hay un retroceso, van para atrás como el cangrejo, por estar viendo lo que otros hacen. Hermano, gocémonos en el privilegio que el Señor nos ha dado. Gocémonos en lo que el Señor nos ha entregado, en la obra que el Señor nos ha entregado individualmente, porque lo que hacemos es para edificar a la iglesia, no es para nuestro beneficio personal como en el mundo, porque dice que es una sabiduría terrenal. En el mundo así es, hermano. En el mundo hasta zancadillas se echan unos a otros por escalar una posición. Quítate vos, ya te voy a poner el dedo. Entonces así, hermano, es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y esa sabiduría, hermano, también hace que hayan muchas más cosas terribles, como la guerra, como los asesinatos, las envidias. Como dice la envidia, por envidia, hermano, le dan sus balazos a otro. Entonces es una sabiduría animal, diabólica, irracional. Es tremendo, hermano. No es fácil. Nosotros lo leemos y lo vemos quizás fácil, pero si indagamos, si pensamos, hermano, los celos y las contiendas son tremendos, y la murmuración es tremendo, hermano, porque se llegan a hacer cosas tremendas por eso. Pero nosotros guardémonos como hijos de Dios de esto. Ese era el llamado de Santiago, que la iglesia se guardara de todas estas situaciones. Nosotros no tengamos celos del hermano, mejor abracémoslo, amémonos unos a otros. A eso nos ha mandado el Señor, a que nos amemos unos a otros, a que nos gocemos. ¿No se alegra usted cuando ve a su hermano que se sienta a su lado? Yo me gozo, hermano, yo me alegro, yo me gozo. Hay gozo en nuestro corazón al ver al hermano, sin envidia, sin contiendas, sin frutos amargos, sino que hay un gozo, hermano, que no puede parar, como dice la alabanza. Hay un gozo que no puede parar. Características de la sabiduría de lo alto, versículo 17. Características de la sabiduría de lo alto. Versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice. Cuando habla de pureza, habla de limpieza. Amén. De limpieza, sin culpabilidad. Amén. No hay culpa, hay limpieza en nuestro corazón. Tenemos un corazón limpio, por eso podemos adorarle al Señor con toda libertad. Porque nuestro corazón es de Él, le pertenece a Él, está limpio. Pidámosle al Señor limpieza y pureza. Dice también que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, pacífica, porque en nosotros mora la paz de Dios. En nosotros mora la paz que el Señor nos ha dejado. Somos pacíficos, no somos airosos, tenemos paz en nuestro corazón. Es bonito, hermano, cuando hay paz. Y cuando hay paz es porque no hay barreras, porque no hay pecado que nos señale. Porque esta es una lucha, hermano, personal, individual. Nosotros sabemos cuando le fallamos al Señor, y el Señor señala, el Espíritu Santo nos señala, y no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, pero el Señor nos ha dado la paz para que nos gocemos en ella, para que nos alegremos en ella, para que vengamos levantando manos santas delante de la presencia de Dios. No hay obstáculo, no hay barrera, tenemos paz en nuestro corazón. Es amable también, dice. Es un trato que no permite las contiendas, o sea, la amabilidad. No hay permiso de contiendas ahí. Somos amables, somos pacíficos, tratamos con amabilidad al hermano, a la hermana, aún para darle órdenes. Hermanito, el Señor le bendiga, haga esto, otro. Entonces, amable, con gozo, con alegría, sin contiendas. Es benigna, dice. Habla de hacer el bien, siempre haciendo el bien. Amén. Siempre haciendo lo bueno para nuestro prójimo, aún para aquel hermano que se dice ser nuestro enemigo, ¿verdad? Amémoslo, hagamos el bien, llena de misericordia, dice, pendiente de las necesidades de los otros, misericordioso, pendiente de las necesidades de aquel que no tiene al Señor, mostrando misericordia, llevándoles la palabra, el mensaje, misericordia entre nosotros, hermano, en las necesidades que puedan tener los unos y los otros, pendientes de todo. Hay hermanos así bien pendientes de otros hermanos, y le están preguntando, hermana, ¿y ya comió? ¿Ah? ¿Ya cenó? Están pendientes, hermano. Tienen misericordia de aquel que pasa escasez, que pasa situaciones difíciles. Están pendientes de ellos, no son indiferentes y tienen misericordia. De buenos frutos, dice. O sea, hay que llevar los frutos, hermano, de la sabiduría que se nos ha depositado, sin incertidumbres ni hipocresía. Incertidumbre es a alguien, hermano, inseguro. Amén. Inseguro. En la sabiduría de Dios no hay inseguridad, hay fe, hay confianza, hay convicción, y sin hipocresía, dice. O sea, no siendo de doble cara, sino, hermano, en convicción, sin hipocresía, hermanos, practicando la verdad delante de Dios y de los hombres, practicando la verdad. Entonces vemos ahí los atributos, hermano, de la sabiduría de Dios. Son atributos de Dios que están en nosotros, no para que solo lo sepamos, sino que para que los practiquemos, ¿verdad? Para que llevemos mucho fruto abundante. Y de esa manera el Señor se glorificará en su iglesia, en su pueblo. El Señor se glorificará si llevamos estos frutos. Ya no vamos a estar poquitos en la iglesia, vamos a estar más, porque vamos a practicarlo, porque vamos a llevar, hermano, estas virtudes a otros, las vamos a enseñar, las vamos a practicar con ellos. Pero también hay algo final que ahí dice Santiago, y es muy importante. El creyente que tiene la sabiduría de lo alto, hermano, la comparte. Amén. La comparte. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra, dice, habla de sembrar en paz para que aquellos que hacen la paz. La iglesia es llamada, hermano, a sembrar, a llevar el mensaje,
a, hermano, llevar a otros al Evangelio a través de su palabra, a través de la sabiduría recibida, del conocimiento. En Hechos 8:26 habla, hermano, leámoslo, habla de algo muy importante. Hechos 8, verso 26, acerca de Felipe. En adelante, un ángel del Señor, dice, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Fíjese que este funcionario no entendía las escrituras. Entonces, Felipe tenía la sabiduría de lo alto. Amén. Y el Espíritu lo llevó a que le mostrara, ¿verdad?, el Evangelio. Y este funcionario al final recibió a Cristo. Amén. Quiere decir que la iglesia, hermano, es llamada a esto. Si hemos recibido esta sabiduría en nuestros corazones, llevémosla a la práctica, compartámosla. No nos quedemos, hermano, con lo que el Señor nos ha entregado. Llevémoslo a aquellos que no han conocido el Evangelio, aquellos que no entienden la voluntad de Dios. Eso es importante. ¿Y cómo lo podemos hacer como iglesia? Bueno, tenemos las casas misioneras, hermano. El Evangelio llevado a los hogares, a las familias. Eso es muy importante, hacerlo de esa manera. Llevemos el mensaje de esa manera. Compartamos lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado la sabiduría de lo alto, nos ha dado el entendimiento. Por eso es que ahora estamos en este lugar adorándole y obedeciendo su voluntad. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Sin Dios nada podemos hacer. Sin la revelación del Evangelio, la persona, la mujer, el hombre, el niño, nada puede hacer. No puede hacer la voluntad de Dios. Es necesario, hermano, que compartamos el Evangelio, que compartamos lo que el Señor nos ha regalado. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias a esta hora, Señor, por este privilegio maravilloso de compartir, Señor, tu palabra, este estudio, Señor, en Santiago. Bendice mis hermanos que han escuchado este mensaje. Llénale de tu gracia. Aquel que no te conoce, Señor, revela esta verdad en su corazón. Que reciba tu gracia, Padre. Que venga delante de tu presencia. Si usted lo hace, hable con el Señor. Él puede perdonar sus pecados. Él puede darle la bendición y el entendimiento a través de la sabiduría que Él da, para que podamos hacer su voluntad. Reciba al Señor. Ahí en su lugar dígaselo. Y si nos sintoniza también, pues le bendecimos esta noche. Y le esperamos, hermanos, los días martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga. Gracias, Señor, esta noche. Bendícenos, ayúdanos como pueblo.